La vida tiene formas extrañas de reunir los caminos que alguna vez se separaron. Cuando menos lo esperamos, el destino teje sus hilos invisibles, colocándonos frente a frente con nuestro pasado. Esta es la historia de Mariana, una mujer cuyo corazón generoso la llevó a encontrarse con la última persona que esperaba ver en las calles de la Ciudad de México. Prepárate para conocer una historia que te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre el perdón, la justicia y las segundas oportunidades. Te aseguro que lo que está a punto de pasar cambiará tu perspectiva para siempre. Mariana Gutiérrez, a sus 42 años, había reconstruido su vida con la misma dedicación con la que ahora preparaba las comidas para los más necesitados. Cada domingo, sin falta, se levantaba a las 5 de la mañana para cocinar grandes ollas de pozole, enrollar docenas de tacos de frijoles y empacar agua fresca en recipientes que cabían perfectamente en la cajuela de su modesto suru blanco. Su rutina de ayudar a los desamparados había comenzado hace 3 años, justo después de finalizar un doloroso divorcio que la dejó emocionalmente devastada, pero económicamente estable. Roberto, su ex esposo, había sido un reconocido contador que trabajaba para una importante firma financiera. La separación llegó después de 15 años de matrimonio, cuando Mariana descubrió que Roberto mantenía una doble vida con otra mujer desde hacía más de 5 años. El dolor inicial se transformó en fuerza. Con la indemnización del divorcio, Mariana abrió una pequeña cafetería en Coyoacán, que contra todo pronóstico, prosperó hasta convertirse en un negocio rentable. Pero el dinero no llenaba el vacío que sentía en su corazón. Fue entonces cuando comenzó su labor altruista, distribuyendo alimentos entre las personas sin hogar que se refugiaban bajo los puentes y en las plazas del centro histórico. Sus amigos admiraban su fortaleza, pero también se preocupaban. «Mariana, ¿no te da miedo andar sola por esas zonas?», le preguntaban constantemente. Ella solo respondía con una sonrisa. «El miedo no alimenta a nadie». Lo que nadie sabía es que esta labor era su terapia, su manera de agradecer haber salido adelante cuando todo parecía derrumbarse. Este domingo de noviembre parecía ser como cualquier otro. El cielo amenazaba con lluvia, pero Mariana estaba decidida a completar su recorrido habitual. Algo, sin embargo, la impulsó a tomar una ruta diferente. Una corazonada, quizás. O tal vez, como diría después, fue el destino preparando el escenario para lo impensable. La Alameda Central estaba especialmente concurrida esa tarde. Entre familias que paseaban y turistas que fotografiaban cada rincón, Mariana distinguió a un pequeño grupo de personas sin hogar que se refugiaban bajo los árboles, tratando de pasar desapercibidos ante la mirada incómoda de los transeúntes. Con su característico entusiasmo, comenzó a distribuir los alimentos. «Hay pozole calientito y tacos de frijoles», anunciaba mientras servía generosas porciones en platos desechables. Las sonrisas de agradecimiento eran su mayor recompensa. Pequeños destellos de dignidad en rostros marcados por la adversidad. Fue entonces cuando lo vio. Al principio, no podía creerlo. Aquel hombre de barba descuidada, ropas sucias y mirada perdida que esperaba pacientemente al final de la fila, no podía ser quien ella pensaba. Pero al acercarse más, su corazón dio un vuelco. Esos ojos, a pesar de estar hundidos en un rostro demacrado, eran inconfundibles. Roberto, el hombre que alguna vez vistió trajes italianos y condujo un Mercedes-Benz, ahora extendía sus manos temblorosas para recibir un plato de comida. El shock fue tan grande que Mariana dejó caer el cucharón, salpicando pozole en sus zapatos y provocando que todos voltearan a mirarla. «Mari», pronunció él con una voz apenas audible, tan distante del tono seguro y autoritario que solía usar. Sus ojos reflejaban una mezcla de vergüenza y sorpresa. El tiempo pareció detenerse. Mariana sintió cómo su pasado y su presente colisionaban violentamente, dejándola sin aliento.
Las preguntas se agolpaban en su mente. ¿Cómo había terminado así? ¿Dónde estaba la otra mujer? ¿Qué había pasado con su exitosa carrera, con su arrogancia, con todo lo que una vez definió a Roberto Méndez? Por un instante, una parte de ella, aquella que aún guardaba el rencor de la traición, sintió una punzada de satisfacción. Justicia poética, pensó. El hombre que la había humillado, que había destrozado su confianza y pisoteado sus sueños de una familia, ahora estaba reducido a pedir comida en las calles. Pero esa sensación se desvaneció rápidamente cuando Roberto, incapaz de sostener su mirada, agachó la cabeza y comenzó a alejarse apresuradamente, tropezando con una banca. «Perdón, no debí venir aquí», murmuró mientras se perdía entre la multitud, dejando atrás el plato de comida que tanto necesitaba. Los otros comensales, ajenos al drama que se desarrollaba, miraban la escena con curiosidad. Uno de ellos, un anciano que Mariana conocía solo como Don Raúl, se acercó y le preguntó: «¿Está todo bien, señora Mariana?». Se puso pálida como si hubiera visto un fantasma. Un fantasma. Eso era exactamente lo que había visto. El fantasma de su matrimonio, de su dolor, de una vida que ya no existía. Y ahora, ese fantasma huía de ella, perdiéndose entre las sombras de una ciudad que devoraba a los débiles sin piedad. «Tengo que encontrarlo», pensó Mariana, mientras sentía cómo su corazón se aceleraba. No sabía exactamente por qué, ni qué le diría si lo hallaba. Solo sabía que no podía dejarlo ir así. La lluvia, que había amenazado durante toda la tarde, finalmente comenzó a caer. Primero en gotas espaciadas que apenas se sentían, luego en un aguacero que empapó a Mariana mientras corría por las calles aledañas a la Alameda, buscando desesperadamente a Roberto. Después de casi una hora, cuando ya estaba a punto de rendirse, lo encontró. Estaba sentado en el portal de una iglesia abandonada, temblando de frío, con la cabeza entre las manos. Se acercó lentamente, como quien se aproxima a un animal herido, temiendo asustarlo y que volviera a huir. «Roberto», pronunció su nombre con una voz que ni ella misma reconoció. Él levantó la mirada, y en sus ojos Mariana vio algo que nunca había visto durante sus años de matrimonio. Vulnerabilidad pura, sin máscaras ni pretensiones. «No quería que me vieras así», dijo él con la voz entrecortada. «De todas las personas en el mundo, tú eras la última que debía verme en este estado». Mariana se sentó a su lado, manteniendo una distancia prudente. La lluvia caía sobre ellos, pero ninguno parecía notarlo. Había tantas preguntas, tantas emociones contradictorias. «¿Qué pasó, Roberto?», preguntó finalmente. Y entonces, como una represa que cede ante la presión, Roberto comenzó a hablar. La historia que salió de sus labios era tan impactante como reveladora. Después del divorcio, su vida aparentemente perfecta comenzó a desmoronarse. La mujer por la que había dejado a Mariana, Claudia, resultó estar interesada principalmente en su estatus y dinero. Cuando la firma financiera donde trabajaba se vio envuelta en un escándalo de lavado de dinero, Roberto fue uno de los chivos expiatorios. «Yo no sabía nada», aseguró con la mirada fija en el suelo mojado. «Firmaba documentos sin revisar, confiaba en mi jefe ciegamente. Cuando la policía llegó a mi oficina, no entendía qué estaba pasando». Aunque eventualmente fue absuelto por falta de pruebas, su reputación quedó destruida. Ninguna empresa respetable quería contratarlo. Su nombre aparecía en los periódicos junto a acusaciones de corrupción. Claudia lo abandonó tan pronto como el dinero comenzó a escasear. «Vendí el coche, luego el apartamento. Alquilé un lugar cada vez más pequeño hasta que ya no pude pagar nada», continuó. «Intenté buscar trabajo como taxista, como vigilante, como lo que fuera. Pero mi cara había salido en las noticias. Nadie confiaba en mí». A medida que Roberto hablaba, Mariana sentía cómo su percepción cambiaba. No estaba escuchando al hombre arrogante que la había traicionado, sino a un ser humano quebrado por circunstancias que en parte él mismo había propiciado, pero que habían escalado mucho más allá de lo que cualquiera podría merecer. Entonces llegó la revelación más impactante. «Hay algo que nunca supiste, Mariana»,
dijo Roberto mirándola directamente a los ojos por primera vez. El día que firmamos el divorcio, cuando el juez te otorgó la mitad de nuestros bienes, yo había manipulado las cuentas. Tenía mucho más dinero del que declaré, fondos en el extranjero que pensaba usar con Claudia para comenzar una nueva vida. Mariana sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. La traición había sido aún más profunda de lo que imaginaba. Pero nunca pude tocar ese dinero, continuó Roberto con una amarga sonrisa. Cuando estalló el escándalo, todas las cuentas fueron congeladas y ahí estaba, el fruto de mi deshonestidad, intocable para siempre. La lluvia arreciaba, pero ninguno de los dos hizo ademán de buscar un mejor refugio. Era como si el agua limpiara algo más que sus cuerpos físicos. «Hay más», dijo Roberto después de un largo silencio. Metió la mano en el bolsillo de su raída chaqueta y sacó un papel doblado, protegido dentro de una bolsa de plástico. «He llevado esto conmigo durante los últimos 2 años, esperando encontrar el valor para hacerlo llegar a tus manos». Mariana tomó el papel con manos temblorosas. Era un documento legal, una declaración jurada ante notario, donde Roberto confesaba haber ocultado activos durante el proceso de divorcio y cedía voluntariamente todos sus derechos sobre ese dinero si alguna vez fuera recuperado a Mariana Gutiérrez. «Lo firmé cuando aún tenía un techo sobre mi cabeza», explicó. «Sabía que era cuestión de tiempo antes de perderlo todo y quería hacer al menos una cosa correcta». El papel temblaba en las manos de Mariana. Fechado 2 años atrás, el documento era la prueba de que, en medio de su caída, Roberto había tenido un momento de claridad moral, un destello de la persona que quizás podría haber sido. «¿Por qué no me lo enviaste?», preguntó ella con la voz quebrada. «Vergüenza», respondió simplemente. Y después, cuando las cosas empeoraron, ya no tenía forma de hacerlo llegar. No tenía dirección, ni teléfono, ni dignidad. En ese momento, algo se quebró dentro de Mariana. Todas las imágenes preconcebidas, todos los sentimientos cuidadosamente clasificados durante años, se desmoronaron ante la realidad cruda y compleja que tenía frente a ella. No era el triunfo de la justicia lo que estaba presenciando. No era la dulce venganza con la que alguna vez pudo haber fantaseado en sus momentos más oscuros. Era simplemente la tragedia humana en su expresión más pura. Un hombre que había cometido errores terribles y estaba pagando un precio desproporcionado. Y fue entonces, bajo la lluvia implacable de la Ciudad de México, cuando Mariana tomó una decisión que cambiaría ambas vidas para siempre. El pequeño apartamento en la colonia Roma parecía aún más diminuto con Roberto dentro. Mariana lo había llevado allí después de comprarle ropa seca en una tienda cercana. Él se había resistido al principio, insistiendo en que no merecía su ayuda, pero la determinación de Mariana era inquebrantable. «Puedes quedarte en el sofá esta noche», le dijo mientras preparaba café en la cocina. «Mañana pensaremos qué hacer». Roberto, ahora limpio y con ropa nueva, parecía un hombre diferente. Aún así, la sombra de la calle permanecía en sus ojos, en la forma cautelosa en que se movía por el espacio, como si temiera romper algo o como si en cualquier momento esperara que le dijeran que todo era una broma cruel y debía volver al frío. «¿Por qué haces esto, Mariana?», preguntó finalmente. «Después de todo lo que te hice, deberías odiarme». Mariana se tomó su tiempo para responder, revolviendo lentamente su café. «Durante mucho tiempo sí te odié», admitió. «Soñaba con verte sufrir, con que la vida te cobrara cada lágrima que derramé. Y hoy, cuando te vi en la Alameda, por un segundo sentí que ese sueño se había cumplido». Hizo una pausa, recordando la sensación, pero no se sintió como esperaba. No hubo satisfacción, no hubo cierre. Solo vi a un ser humano sufriendo, y me di cuenta de que ese sufrimiento no sanaba mis heridas, solo creaba más dolor en el mundo. Roberto escuchaba en silencio, con la mirada fija en sus manos. «No te estoy ayudando por ti, Roberto», continuó Mariana. «Lo hago por mí, porque cargar con el rencor es como beber veneno esperando que la otra persona muera, y estoy cansada de envenenarme.
Esa noche, mientras Roberto dormía en el sofá, Mariana hizo llamadas a su abogado, a un amigo psicólogo, a la administradora de su cafetería. Para cuando amaneció, tenía un plan. A la mañana siguiente, le presentó a Roberto su propuesta. Podía quedarse en el pequeño cuarto de servicio de la cafetería a cambio de trabajo. Comenzaría lavando platos y limpiando, lejos de la vista de los clientes. Tendría que asistir a terapia 2 veces por semana y a reuniones de apoyo para personas en recuperación. No habría segundas oportunidades si rompía estas reglas. No es caridad, aclaró Mariana, es una oportunidad. Lo que hagas con ella depende de ti. Los siguientes meses fueron difíciles. Roberto luchaba contra demonios invisibles, la depresión, la vergüenza, los recuerdos de la calle. Hubo días en que Mariana dudó de su decisión, especialmente cuando él se encerraba en sí mismo o cuando los clientes hacían preguntas incómodas sobre el nuevo empleado. Pero también hubo avances. Roberto resultó ser meticuloso con la limpieza. Comenzó a llegar temprano para preparar todo antes de abrir. Un día, cuando el proveedor de café no llegó, Roberto sugirió contactar a un pequeño productor de Chiapas que había conocido años atrás. El café era extraordinario y más barato. 6 meses después, cuando el contador de la cafetería renunció inesperadamente, Mariana se encontró en una encrucijada. Después de mucho pensarlo, le ofreció a Roberto manejar los libros. Era arriesgado, pero algo en ella sentía que era lo correcto. ¿Confías en mí con el dinero?, preguntó él, genuinamente sorprendido. Después de lo que te conté, confío en el hombre que has decidido ser ahora, respondió ella. Ese hombre merece una oportunidad. 1 año después de aquel encuentro en la Alameda, la cafetería había expandido su operación. Ahora incluía un pequeño programa de capacitación para personas en situación de calle, enseñándoles habilidades básicas de cocina y servicio. Roberto coordinaba la parte administrativa del proyecto, utilizando sus conocimientos financieros para conseguir apoyos gubernamentales y donaciones. Mariana y Roberto nunca volvieron a ser pareja. Algunas heridas son demasiado profundas, algunos puentes imposibles de reconstruir, pero encontraron algo quizás más valioso, un propósito compartido, una forma de redención que no borraba el pasado, pero construía sobre él un futuro con sentido. Una tarde, mientras cerraban la cafetería, una joven que había pasado por el programa de capacitación regresó para mostrarles su primer cheque de sueldo en un restaurante de Polanco. «Nunca pensé que podría tener esto», dijo con lágrimas en los ojos. «Ustedes me devolvieron la esperanza cuando creía que ya no había razón para intentarlo». Mariana miró a Roberto, que contemplaba la escena con una mezcla de orgullo y humildad. En sus ojos vio el reflejo de su propio viaje, del dolor a la sanación, del rencor al perdón, no como un acto de debilidad, sino como la mayor demostración de fortaleza. Esa noche, mientras caminaban juntos hacia la estación del metro, ahora como socios, como amigos, como 2 personas unidas por el extraño tejido del destino, Mariana comprendió una verdad fundamental. A veces, la mejor venganza es dejar ir la necesidad de vengarse. A veces, el verdadero poder no está en hacer que otros se arrodillen, sino en ayudarlos a ponerse de pie. Y quizás, después de todo, esa era la lección que ambos necesitaban aprender. La historia de Mariana y Roberto no terminó como comenzó, con dolor y traición. Terminó con algo mucho más poderoso. La posibilidad de redención, la prueba viviente de que incluso en nuestros momentos más oscuros existe la oportunidad de reconstruir, de sanar, de transformar el sufrimiento en un puente hacia algo mejor. No sabemos qué nos depara el futuro, no podemos controlar los giros inesperados del destino, pero podemos decidir cómo respondemos a ellos. Y en esa decisión, en ese pequeño espacio entre el estímulo y la respuesta, reside nuestro mayor poder como seres humanos. La próxima vez que te encuentres frente a frente con tu pasado, recuerda esta historia.
Recuerda que el perdón no siempre significa olvido ni reconciliación. A veces simplemente significa elegir la paz por encima de la guerra, la luz por encima de la oscuridad, la vida por encima de la lenta muerte que representa el rencor. Y en ese acto de elección, podrías descubrir, como Mariana, que al liberar a otros de tu juicio, quien realmente queda libre, eres tú.